probablemente repetir quizás una frase, un concepto en cada programa de estos programas que tienen que ver con la democracia, con 25 años de democracia, puede ser un lugar común. Sin embargo, una vez más digo, la diferencia que hay entre la dictadura y la democracia es la misma que hay entre la vida y la muerte, esto lo he dicho siempre. Ahora bien, no es solamente ese punto, porque cuando uno habla de democracia debería también poder pensar que los derechos humanos son absolutamente sustanciales y acompañan y son el pilar de una democracia. Por lo tanto, si hay una deuda que tenemos en estos 25 años de democracia, es poder garantizar o poder ofrecer a todos las mismas posibilidades, cosa que por ahora, en estos tiempos, no está ocurriendo, no solo en la Argentina, no ocurre en ninguna democracia del mundo, lo que no significa que, en mi opinión, sea la mejor manera de vivir, pero no está ocurriendo. ¿Sí? Esta es una batalla, una pelea que hay que dar. En el campo del teatro, hoy, dos personas con enorme experiencia, Laura Yusen, Teresa Dugan, directoras de teatro, coreógrafas, no importa, creo que Laura va a decir, no, yo soy directora, bueno, también yo creo que tiene mucho que ver ambas cosas, la coreografía, la danza, el teatro, yo no creo que estén disociados. Laura, ¿qué tal? Soy coreógrafa. Ya sé, en tu caso ya lo sé, sí, ya lo sé. Pero Teresa puede decirme, no, yo soy coreógrafa, pero no soy directora de teatro, sí, y también claro. Es directora. Sí, me acuerdo de hace poco, hace poco vi Frida Kahlo, ¿te acordás? Laura, ¿cuál ha sido la diferencia o la vivencia interna, ¿no?, de dirigir y trabajar en dictadura y dirigir y trabajar en democracia? Bueno, en cierto modo, vos lo dijiste en tu introducción, ¿no? Es la vida y la muerte. Pero dado que yo no morí, cosa que creo que fue una casualidad, digamos, durante la dictadura, el tiempo que trabajé, porque hubo un tiempo que no pude trabajar, que estaba, digamos, oculta, secreta, digamos. No. ¿Tenías miedo o había una censura explícita? No. Tenía motivos para creer que no debía exponerme públicamente. Esta sensación mía se dio un poco hacia el 78, donde me atreví de nuevo a estrenar. Y del 78 al 83, las cosas que estrené me dieron una enorme satisfacción porque tenían una carga política, estaban teñidas por el deseo de abrir una ventana hacia la libertad, de decir basta de muerte, basta de desaparición, basta de esta locura que vivimos. Entonces, en un punto, a pesar de que había una autocensura porque decíamos las cosas de un modo especial, digamos, elíptico, ¿no? Metafórico. Elíptico, sí. Pero teníamos una especie de misión, una misión intelectual, ideológica, política, espiritual, y eso daba mucha fuerza. Sin ninguna duda. Daba Teresa, mucha fuerza, sí. Tu caso, la misma pregunta. Sí, lo que pasa es de que yo en realidad es como que tuve mucha suerte porque yo me fui a estudiar a Estados Unidos y yo volví con la democracia. Entonces, de alguna manera también cuando yo volví fue como, bueno, una bocanada de aire fresco y había danza por todos lados y había como un espíritu como totalmente festivo, como que no tuve que, no tengo como esa diferencia, digamos. ¿Y cuando estudiabas en Estados Unidos, los ecos de la Argentina, cómo te llegaban? Sí, por supuesto que sí, pero como que es distinto a tal vez la experiencia de Laura, que ella tuvo como un antes y un después, ¿no? Como que claro. Creo de que eso influye muchísimo, sobre todo
cuando uno es un creador, porque uno es un creador y uno reproduce todo lo que va viviendo y todo lo que va almacenando, ¿no? Es decir, emocionalmente y visualmente. Bueno, entonces creo de que también en la experiencia de Laura hay como tiene mucho más claro el antes y el después. Yo de alguna manera como bueno, estudiaba, era como que había cumplido el sueño de ir a estudiar a las grandes escuelas de Estados Unidos y no sé qué, como que tenía como otra ilusión y otra relación, digamos, ¿no? Es decir, y bueno, también como que vengo de una familia como medio especial, digamos, ¿no? Como siempre viví en el campo, como que bueno, como que no tuve una cosa como una relación política, como tan comprometida, digo, desde la acción, ¿no? Entonces también de alguna manera era todo más naif, en ese sentido. Como que al volver y al estar de vuelta en contacto, fue como un efecto residual todo lo que pasó. Fue como, no sé, fue como empezar como a destapar cosas y a escuchar historias y todo. Te encontraste en pleno destape democrático, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y vos recordás que así es el 10 de diciembre de 1983? ¿Vos tenés recuerdos de ese día? Yo tengo. Estaba en el 9 de julio. Claro. Estaba en el 9 de julio. Acompañando el Yo Alfonsín. no soy radical. Sí. Pero estaba absolutamente feliz, había llevado a mi hijo, estaba enloquecida de felicidad. Me acuerdo perfectamente de esa multitud, esa 9 de julio repleta es poco decir, digamos, fue un estallido. Sí, fue un cambio verdaderamente extraordinario y profundamente revolucionario en el sentido de movilización de gente que finalmente podíamos vivir en libertad. Yo lo recuerdo, sí, lo recuerdo muy bien. Perfectamente. Recuerdo perfectamente el día del golpe y recuerdo perfectamente el día en que asumió o ganó Alfonsín. ¿Sabes que el día del golpe, sí es el mismo recuerdo que tengo yo? Estaba todo nublado. Estaba nublado. Mira, no era un día de yo tengo sol. Un recuerdo extraordinario. Esto lo he contado muy poco, pero creo que ya se puede contar. Claro. Yo tenía una cita con Westergel. Nada menos que con Westergel, el creador del Eternauta, porque asesinado. Iba a colaborar con él él me iba a enseñar, digamos, esa era la idea, ¿no? Iba a colaborar en guiones de historietas, políticas, por supuesto. Y tenía mi primer cita con él. Era en un café a pocas cuadras de mi casa y yo dudé mucho. Pero dije, voy. Me acuerdo que en el camino, yo en esa época trabajaba en el diario Clarín, en el camino me crucé con un compañero de Clarín, nos miramos pero no nos saludamos, por precaución, ¿no? Después, con el tiempo, lo pudimos hablar. Y estuve sentada en ese bar, Westergel no fue, con lo cual me salvó la vida, por supuesto. Yo creo que él cayó muy pocos días después. Sí, no recuerdo exactamente, pero la historia de Westergel es también la historia de 3 hijas asesinadas con sus respectivos maridos. Exactamente. Y una de ellas embarazada. Sí, y con hijos que la abuela que quedó viva recuperó, 2 de ellos los recuperó. Exactamente. Hay uno que sé que está todavía bueno, sí. No está. Tiene otra identidad, seguramente. Tiene otra identidad, exactamente. Pero esto no me lo puedo olvidar, esta cita que nunca se produjo con el gran maestro y con un hombre, por supuesto, muy comprometido y muy genial, ¿no? Para mí era un honor aprender con él. Qué fuerte lo que contás, sí, ¿no? Porque significa que quizás, bueno, quizás podías haber corrido mucho riesgo de vida. Seguramente. Si te encontrabas con él. Seguramente, sí. Porque estaría muy vigilado. Muy, muy vigilado. Supongo que sí, porque él cayó al muy poco tiempo. Sí. Fuerte. ¿Tenés algún recuerdo de diciembre del 83? De diciembre, sí, tengo recuerdo de que me llamaron desde mi casa por ¿Vos vivías teléfono, en Estados Unidos? Sí. Y bueno, y también salía en la televisión, digamos que esa cosa de
como que también es raro, porque son alegrías que uno no termina como de festejar. Digo, es decir, hay tanta sensación de opresión, de miedo, de todo, como que no es tampoco, ¿no? Es decir, como que todo es, pero con medida. Bueno, fíjate, tanto es así que Alfonsín tuvo que soportar varios planteos militares. Claro, por eso digo. O sea que era una democracia vigilada. Exactamente, en un punto. Exactamente. Entonces, como, digamos, de tanto tiempo de represión, es como que uno, no sé, de repente, como bueno, uno se anima a decir cosas ahora después de que pasaron un montón de tiempo, ¿no? Pero en ese momento es como, a ver si todavía hay algún Es cierto, impacta mucho en la subjetividad. Claro. Yo siempre creo que lo que ocurre dura mucho más de lo que uno cree, probablemente toda la vida. Exactamente, probablemente toda la vida. Exactamente, exactamente. Toda la vida. Porque yo he hablado con gente, como por ejemplo con mis hijos, y te miran como diciendo, ¿de qué está hablando? O sea, digo, cuando yo cuento que en un festival de teatro de Córdoba del año 83, estábamos en una mesa en el patio del Olmo, Kibe está y Jaime Koga y no sé cuánta gente más, y estábamos emocionados porque éramos 30, emocionados porque estábamos hablando libremente y había 30. Claro, vos le contás eso a alguien que no vivió. Claro, te ejemplo, pregunta, ¿qué te pasa? Yo me acuerdo, entre muchas cosas, por supuesto que podría mencionar, pero un dato menor, en cierto modo, que los alumnos de hoy no entienden. Yo siempre enseñé y eran mucho más pequeños los grupos que ahora, pero de todas maneras, cuando terminaba la clase, se tenían que ir de a uno. No se podían ir todos juntos. Claro, no podían. Porque no se podía caminar por la calle 4 personas juntas, y menos jóvenes. Claro, ser joven o ser portador de cara. Totalmente, ya está. De ropa, de pelo. Bueno, a mí me pasó una vez que me llevaron, digamos, una de las veces que vine de vacaciones, me llevaron a la comisaría por reírme. Por reírte. Claro, yo iba por la calle con un amigo en Callao y Las Heras y nos íbamos matando de risa, no me acuerdo ni por qué, y de repente se acercó un policía y dice, bueno, qué sé yo, ¿por qué se ríe? Qué sé yo, no sé cuánto, y me llevaron a la comisaría ahí, la 15, no sé cuál es, la de Las Heras, y empezar a hacerme cualquier cantidad de preguntas, como si estaba drogada, que esto, que lo otro, es decir, yo no entendía nada que me lleven presa por reírme. Era una cosa... Eso es bueno. Usted lo escucha que está mirando televisión. Claro. Por favor, la llevaron presa por reírse. Claro, porque me reía como, digamos, como con mucha libertad, ¿no es cierto? Es decir, en vez de ir con miedo por la calle, yo me iba riendo. Entonces... Claro, bueno, yo cuando yo tenía pecados de juventud para hablar delante de dos maestras como ustedes, ¿no? 16 años hacía teatro en el Ditele, nos metieron presos, con Marilú Marini, Rodríguez Aria, estaban todos presos. Entonces preguntaba, ¿y por qué estamos acá? Por hacer teatro. Eso bastaba, más que suficiente hacer teatro, pero además Onganía pretendía que las mujeres no usaran pantalones, allanaba hoteles, alojamientos, entonces llamaba o al marido, a la mujer, para contarles, allanaron el Café La Paz. Para que te des una idea, el Café La Paz. Sí, sí. Es decir, que ese clima oscurantista y siniestro fue previo a la peor dictadura, que fue sin duda la del 76. Previo, pero de todas maneras no pudimos avisorar el horror de la última. No pudimos. No pudimos. ¿Cómo se refleja esto? Por ejemplo, vos me contaste de que en el año 78 haces teatro con otra idea, con muchas ganas de que tus espectáculos transmitan esa libertad que por supuesto estaba en vos internamente. Sí. Y cuando de pronto tenés la libertad, que es la misma pregunta de la señora Teresa, que trabajó en Libertad en Democracia, ¿qué te ocurre? ¿Cambia tu estilo? ¿Cambia tu manera de decir? Mira, los primeros años de la democracia yo hice muchas cosas ya sin censura, sin autocensura. Es decir, hablé de temas como hice, por ejemplo, una versión de Antígona que tenía que ver con las madres de Plaza de Mayo. Claro. Hice una obra de Jorge Goldemer sobre los desaparecidos. Creo que fue una de las primeras obras que se hizo.
Recordame el título, porque no me acuerdo yo. CNEP. Claro, CNEP. ¿En el Pairo no fue? No, fue en el Olimpia. En el Olimpia, Teatro Olimpia, Olimpia, claro, en Sarmiento. Olimpia, con Luisina Brando, Lautaro Murúa, Sí. Raúl Rizzo. Sí. Bueno, empecé a trabajar obras de Griselda Gambaro, de Pavlovsky, obviamente autores políticos, donde ya no teníamos que usar metáforas, digamos, podíamos... Decir la lo que metáfora querías. artística siempre se usa, pero... Por supuesto. Sí. pero no la política, ¿no? Entonces durante varios años yo estaba muy entusiasmada con eso. Después tengo que confesarte, Osvaldo, que tuve una especie de vacío. ¿Por qué? Porque, no sé, porque creo que en la lucha de mi generación, todo estuvo tan concentrado en pelear contra la dictadura o por la libertad, que teniendo la libertad ya era más difuso todo. Claro, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿De qué manera decimos? la podemos...? ¿Qué decimos, no? A mí, francamente, nunca me interesó mucho lo que yo llamo el teatro del living. Es decir, esto que tenemos acá, la Que es un mesita, los living. sillones, y la familia discutiendo. La verdad que mucho nunca me interesó. No es muy atractivo como puesta en escena, ¿no? No, pero se sigue usando Sí, y muchísimo. sí, Y además sí. lo usa La Vanguardia, Tal que lo cual. volvió a reflotar Total, después sí, de sí. años que nosotros luchamos contra eso. Sí, 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 sí. Ahora la mesita y el sofá de cuerina blanca es de los años 40, es una fija de La Vanguardia. Yo no sé por qué, nunca lo entendí. Claro, es resignificar ese espacio, ¿no? No sé. Entonces, de todas maneras, de alguna manera empezó a costarme conseguir el material que a mí Te motivara. me motivara tanto como me había motivado esa lucha Y claro. anterior, ¿no? Es más, hay teatro, como por ejemplo el teatro de Tato Pavlovsky, que tiene como referente la dictadura todo el tiempo, Claro. casi en la No, mayoría de sus obras, ¿no? absolutamente. Porque es muy fuerte lo que Claro, dejó. yo Tal por vez las suerte- otras cosas no empiezan a tener tanta importancia, ¿no? Como que en la escala de valores eso era un motivo muy fuerte y muy inspirador. Claro. Y en cambio, cuando ya estaba eso resuelto, era como, bueno, Sí, ¿qué resuelto están...? hasta cierto punto, No, resuelto ¿no? Porque- internamente, es decir, bueno, Sí, internamente en ahora, el sentido ¿con de qué me que juego, no? No te iban a poner bombas, no Sí, ibas sí, a tener sí. ataques armados como yo tuve durante la dictadura con espectáculos. Pero bueno, siempre hay algo, ¿no? Porque a mí, por suerte, siempre tuve la posibilidad más trabajosa, pero de conseguir material, ni hablar de Griselda Gambaro, que Sí, que es cualquier tema que es una toque- maestra, que cualquier cosa que toca, lo toca con Lo una toca hondura y con una densidad. ¿Y cómo fue creer en democracia? O sea, ¿cuál ha sido Bueno, el común denominador de tus espectáculos? Si es que hay un común denominador. Sí, hay una cosa que a mí me parece que es interesante, que bueno, yo, digamos, cuando estudié en Estados Unidos trabajé mucho todo lo que era como el movimiento, ¿no? Más que el mensaje, más que el relato, como cuando yo tengo como distintas etapas dentro de mi camino, digamos, coreográfico. Entonces, cuando volví de Estados Unidos era como, bueno, fui así como un poco la precursora de una técnica que se llama release, que es Sí. una técnica, bueno, que se baila desde los huesos y no desde los músculos, y bueno, como con toda una, mucho más articular, más suelto, más fluido. Entonces, venía de alguna manera como con toda esa necesidad como de imprimirlo acá, porque yo cuando estaba en Estados Unidos yo bailé en una compañía, pero no hacía coreografías, empecé a hacer coreografías acá. Y lo que sí me llamaba mucho la atención es el tema del movimiento, el cuerpo y los distintos, digamos, tipos de movimiento en las distintas sociedades, ¿no? Lo que sí me llamó mucho la atención es, porque yo hago como un diagnóstico enseguida de cómo se mueve la persona, ¿no? Como hay un ojo que uno lo va teniendo a medida que va haciendo danza y composición y todo, que es el movimiento, el tipo de movimiento que siempre
condice con, digamos, un estado de ánimo, entonces, una personalidad. Una personalidad. Bueno, una de las cosas que a mí siempre me impresionó en Estados Unidos, que los principiantes, los que eran principiantes, de nivel principiante, nadie se caía, nadie levantaba una pierna y le temblaba la otra. Y acá era una cosa, un tembladero de piernas. Se caían enseguida. Claro, se caían enseguida. Entonces yo decía, claro, esto se sienten los dueños del mundo. Levantan una pata y están pero súper agarrados al, digamos, la ley de gravedad la tienen totalmente internalizada a favor. A favor de ellos. Exactamente. Era como una cosa muy rara eso. Después también el hecho de cómo se comportaban en la clase. Acá había una cosa que todos se amontonaban. En Estados Unidos cada uno tiene como su espacio, como que su burbuja. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tiene que ver una cosa con una como autosuficiencia y como una seguridad, ¿no? Es decir, cuando uno no se siente segura, te juntás con el otro para como estar como más dentro del montón. No sé, como que eso me llamaba mucho la atención, el comportamiento de la clase como de una, bueno, yo estudié en Nueva York, digamos, como de una ciudad a otra, ¿no? Nueva York es súper cosmopolita, uno en la clase tiene un árabe, un chino. Sí, es la capital del mundo. Exactamente. Esa es la sensación que uno tiene. Y después me pasó eso también, digamos, con cómo veía cómo la gente se movía en la calle, ¿no? Con tanta opresión y tanta todo, mucha verticalidad. Como los cuerpos muy verticales o doblados, pero muy pocas curvas. Porque la curva y todo lo que tiene que ver con lo fluido es más expansivo y es más, bueno, como más expresivo también de alguna manera, en esta cosa más suelto. Uno va a Cuba, yo estuve en Cuba y te hablan y bailan, digamos. Sí, tienen una cosa en los cuerpos exactamente. Impresionante. Entonces era como que era muy llamativo como cómo se comportaban los cuerpos con esto de haber sido tantas veces callado, escondido, que salga de a uno, que todo eso era como un reflejo como para mí que estaba como impreso en el movimiento. Qué interesante, ¿no? Esto de los cuerpos, de cómo se van disciplinando. Exactamente, cómo se van disciplinando. Teresa, y yo acuerdo. Sí. Porque además conozco también Nueva York, conozco La Habana, y los cuerpos son absolutamente Pero viste lo que es una cosa de locos. La Habana es pura sensualidad, hay sensualidad en todas partes. Es impresionantemente... Y el buen humor que tienen, es increíble. Feliz. Exactamente. Es un pueblo feliz. Tenés que esperar 3 horas para tomar un helado y está todo el mundo contento. Acá uno hace... Yo viví 3 años. 10 minutos. ¿En serio? ¿Viviste 3 años? Ah, mirá, qué bueno. En La Habana, a comienzos de la Revolución. Es sin duda la época más feliz de mi vida. Ah, mirá, qué bárbaro. Y lo que yo me he divertido, aparte de tener esta experiencia única de vivir en una sociedad más justa, que no siempre la democracia te lo da. En realidad no te lo da. Pero en aquellos años sí, Cuba era una sociedad más justa. Pero era el mejor momento de Cuba, ¿no? Bueno, no quiero entrar en No digo hablar del presente, digo que era un momento... Era un momento yo maravilloso. Acabo de ver la película Che, el argentino, que me gustó mucho, con Benicio del Toro, y eran los comienzos, los comienzos son verdaderamente fabulosos. Claro, fueron fabulosos. Qué sé yo, por ejemplo, mi primer trabajo... bueno, es muy gracioso porque yo llego a La Habana de paracaidista porque nadie me había invitado y voy presa porque nadie sabía quién era yo. Ya de entrada, empezaste bien. Empecé bien. Presa en una casa, digamos, nada. Pero presa por, perdón, ¿por qué? Para averiguar quién era. Claro. Entonces, bueno, había un señor del Servicio Secreto Cubano que se ocupaba de mí. Llega un día, a los pocos días, horas, no me acuerdo, llega y me dice, bueno, ya te investigamos, está todo bien, te invitamos oficialmente para que estés 15 días como invitada de la Revolución, me pusieron en el mejor hotel de La Habana. O sea, pasaste de presa al Hotel 5 Estrellas. A VIP. Me dijo, pero después te tenés que ir. Y yo dije, no, yo no me quiero ir, yo vine para quedarme. Entonces este hombre, que era muy simpático y me había tomado cariño,
Me dijo, bueno, pero te tenés que conseguir un trabajo y una casa, porque eso no te lo podemos dar. Entonces yo en esa época era bailarina, por eso me acordé por estar al lado tuyo, digamos. Sí, claro. Había una compañía de danza moderna, yo era bailarina de danza moderna formada por Ana Itelman, y había una compañía de danza moderna de una mexicana, Elena Noriega. La danza estaba muy desarrollada en Cuba, aparte de lo popular, ¿no? Sí. La voy a ver a ella y ella estaba montando un espectáculo que era muy de moda en esa época, que era muy de la tierra, digamos, entonces ella era la madre tierra, era una mexicana fantástica, digamos, tenía una inmensa pollera y de abajo de la pollera salían 3 maíces que eran bailarinas, ¿no? Vestidas con una malla amarilla, que no te favorece exactamente. No. Bueno. Entonces, vestida de maíz, no. me toma una prueba, yo la paso, lo voy a ver a mi agente secreto, a mi jefe. Y le decís, tengo trabajo. Le dije, tengo trabajo. Me dice, ¿de qué? De maíz. De maíz. Y ahí te pudiste quedar. Me pude quedar. Y después, esto lo quería contar, él mismo me consigue un trabajo en una granja de rehabilitación de prostitutas como profesora de gimnasia. Jamás pude dar una clase porque eso era un quilombo así. Pero esto lo que quiero contar es que una de las primeras medidas que toma la revolución en La Habana, como había millones de prostitutas, porque era el burdel de Miami, Fidel decide poner a las prostitutas a cargo del servicio de transporte público. Entonces las guaguas, como se llaman ahí, o los colectivos, estaban manejados por las putas. Lo cual era sumamente divertido, porque todo el mundo... Esto que contás es insólito. Es buenísimo. No, es extraordinario. Esto sí que es insólito. Pero, entonces, las guaguas paraban en cualquier lugar Y a estaba tomar café, sí. Porque las putas decían, acá paramos y tomamos un café y después seguimos. No te puedo creer, no puede ser. Y estaba el camello, ¿viste el camello, el que es el camión con colectivo? No, todavía no había eso, camello. no. Mirá, qué increíble. Bueno, pero había algunas que no querían manejar las guaguas. Por ahí querían seguir siendo prostitutas. Querían seguir siendo. Entonces, a ella yo trataba de dar clases de gimnasia y nunca lo logré. Qué bueno, historia. Sí, buenísimo. Tengo millones, pero bueno, no voy a ocupar todo el programa. Pero es increíble porque uno se imagina una sociedad en su comienzo y claro, hay una desorganización. Pensá que era de la nada, venían de Batista y bueno, tenían que cambiar el mundo, equivocados o no, pero no estaban equivocados para mí, estaba muy bien lo que estaban haciendo. Se enfrentaron a una dictadura siniestra y vencieron. Y en la película de Benicio del Toro se ve muy claramente que el Che Guevara nunca fue un terrorista. O sea, nunca fue un terrorista, nunca fue alguien que hubiera volado a las Torres Gemelas o a Atocha. Todo lo contrario, tenía una moral absoluta. Volvamos a nuestra Argentina castigada. Al pasar, Laura dijo algo que es cierto, no en todos lados es así. Ella al pasar dijo que la democracia no siempre, digamos, provoca la distribución de la riqueza o la posibilidad de que exista una igualdad de oportunidades al menos. ¿Cómo lo ves vos, Teresa? Y me parece que en realidad el tema es la humanidad, digamos, y no importa el título que tenga, sino de que yo creo de que las cosas tienen que ver mucho con quién los lleva adelante, ¿no? Es decir, porque el programa puede ser muy interesante, pero sí, el que está digamos, dirigiendo eso y bueno, es un corrupto y es esto, es el otro, es como que es muy difícil modificar. Pero vos fíjate eso. que la democracia ha logrado, como el Estado benefactor de posguerra europea, realmente lograron, con democracia, con libertad, lograron igualdad, lograron posibilidades para todos los ciudadanos. Sí, Lo que no ocurrió todavía a 25 años en Latinoamérica, ni siquiera solamente en Argentina, en Latinoamérica. De cualquier manera, yo creo que ustedes, que son artistas, quizás pueden no estar de acuerdo conmigo, ¿no? No se puede crear sin libertad absoluta, me parece, sin libertad absoluta.
Digo, cosa que el No, comunismo... la libertad absoluta está en el interior de Exactamente. uno, pero se puede crear en cualquier situación. Totalmente. Y hay Sí. ejemplos maravillosos. Pero de lo haces mejor en democracia, obviamente. Lo haces sin miedo, pero el miedo no siempre es un mal acompañante. Pero vos fíjate, el estalinismo no dio arte, no dio el realismo socialista, No dio el nada, arte. mató el arte. Es decir, ¿quién lo mata sí, a sí. Meyerhold? Es decir, No, ¿quién lo mata? absolutamente. El estalinismo. Porque el arte Pero es los muy primeros revolucionario. los primeros años de la Revolución Soviética Sí. fueron una explosión. Sí, claro, estaba extraordinaria. Mayakovsky, estaba todo el grupo, mundo, todo el sí, grupo sí, trabajando. toda la vanguardia. Claro. Y después, curiosamente, se va a Estados Unidos. Claro. Todas esas formas pasan a Estados Unidos. Pero a mí lo que me parece es que por supuesto que se puede crear, y de hecho tenemos millones de ejemplos, en la peor dictadura, por supuesto que se puede crear. Y en los campos de concentración. Y en los campos de concentración. Cárceles. Ahora, crear en libertad, que es crear en democracia, esto me parece que es un plus, en mi opinión. Me parece que a lo sumo, en dictaduras, bueno, alguno podrá crear, por supuesto, muchos podrán crear, pero en democracia existe todo como para poder hacerlo si tenés talento. A lo mejor alguien no tiene talento y no puede hacerlo. ¿Cómo lo piensan ustedes a esto? A mí me parece que en realidad que la libertad, no sé, me parece que es una condición subjetiva. Yo no, decir, hay una cosa que es la libertad social, que uno se pueda expresar y todo eso, pero a veces está todo eso dado y internamente el artista tiene un montón de autocensuras y de cosas que no logra sacar eso. Es decir, como que no me parece... y yo creo que además también es como... A mí me parece que la creatividad y el mundo interior de cada uno es ahí donde está la libertad. Por supuesto de que si es mejor el terreno va a haber como mejores frutos. Pero vos fíjate que en la yo Argentina, cuando vino la democracia, vos fíjate el Rojas, sí, toda la explosión de grupos de teatro, pero había más de espacios, cines, es muy grande. Hubo más espacios, hubo más posibilidades. Eso es lo que digo, es decir, se abrieron posibilidades. Pero no sé si esas posibilidades el artista pudo estar a la altura de esa libertad que daba la democracia, ¿no? Como para sentirse de que ya estaba libre, que ya podía. Me parece que todo es son dosis, ¿no? Uno de a poco se va animando, uno de a poco, es decir, como que lo que dijimos, las cosas a veces son para toda la vida, entonces me parece que ese revertir eso no es tan sencillo, aunque está, por supuesto que es mucho mejor que esté todo, digamos, las expresiones puedan estar, bueno, al alcance de todos. Lo que yo creo de que el arte, yo considero que el arte es la verdadera revolución, que uno realmente puede hacer revolución desde el arte. ¿Qué pensás de todo esto global, digamos, de esta posibilidad de crear en democracia y crear fuera la democracia también, ¿no? Sí, yo obviamente pienso que es mejor vivir en democracia, ¿no? Esto es incuestionable, pero yo creo que es mejor vivir en una sociedad justa. Y esto no lo hemos logrado. Entonces, que haya millones de grupos que se expresen, está muy bien, yo lo celebro, lo festejo, pero no me parece condición suficiente para que el arte aporte algo a la sociedad. Además, yo creo que las secuelas culturales de la dictadura no se han terminado. Claro, eso es lo que yo decía. No se han terminado. Hay toda una generación que hay muchas cosas que no entiende, porque vienen de un lugar fantaseado, no tuvieron mucha información, ni tuvieron mucho contacto con la realidad. Entonces quedan como chiquitos frente a lo que puede ser tan maravilloso que nosotros tres que vivimos esa época lo podemos... Sí, valorar además. Valorar más. Ahora, ¿no? ¿puede haber una sociedad, puede haber una sociedad que sea justa sin democracia? No lo sé, Quiroga. Yo en mi juventud pensé que la revolución socialista iba a permitir eso. Pero no lo permitió. No lo permitió. Cosa que lamento mucho. Pero quiero decirte que yo pensé igual que vos, ¿eh? Sí, no lo dudo. Exactamente igual que vos. Eso, muchos lo pensamos. Y además milité pero para esto. Yo también, pero te quiero decir que a mí me quedó... Sí.
No la militancia marxista, digamos, No, o claro. de izquierda. A mí tampoco. De izquierda sí, porque soy de izquierda, pero Sí. no que me que hoy, quedo hoy no se sabe bien qué es no tampoco. se sabe bien qué es. No. Pero seguro que de derecha no soy. Yo también, seguro que de derecha. Seguro que de derecha no soy. Sí. Entonces, bueno, yo tengo esta nostalgia de la revolución socialista que soñé de joven y que el mundo soñó, que no soy yo. No, el mundo entero soñó. El mundo entero lo soñó. Yo tengo esa nostalgia. Como el mundo entero apoyó la revolución, bueno, muchos apoyaron la revolución del 17, la revolución de octubre, de la revolución bolchevique, ¿qué día? Sí, la revolución... Sí, de 1917, sí, no me sí, equivoqué, sí. del 17. Sí. Después devino en estalinismo. Devino estalinismo. Claro, A la vez fue el movimiento que enfrentó a Hitler. A la vez. Sí, es muy complejo. Muy Todo complejo, muy porque había que parar al nazismo, ¿no? ¿Y quién lo para? Lo paran alguien que yo no quiero ni respeto. De alguna Stalin. manera Hitler surge para parar el socialismo que avanzaba sobre Por Europa. supuesto, y para parar Entonces, el comunismo surge. El comunismo, bueno, exactamente. Es lo mismo, en ese momento es lo mismo, pero es todo muy complejo. Yo creo que en este momento está buenísimo que celebremos los 25 años de democracia, pero no está todo bien, no está todo bien. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que me parece que hasta en una familia uno siente que hay injusticias, ¿no? Es decir, como que uno como hijo, uno como madre, es decir, como que toda esa sensación llevado como uno, digamos, es como, bueno, un núcleo que se va repitiendo, expandiendo. Y yo creo que es lo más difícil de todo conseguir eso. Me parece como que es un ideal. Realmente vivir en un país justo y sentir de que el otro te respeta y vos lo respetás y tenés lo que tenés que tener y todo, me parece como un ideal divino, como realmente me parece, pero al mismo tiempo me parece cosa muy difícil de conseguir porque hay, no sé, hay como una hasta falta ahora la humanidad ha demostrado que no lo puede. Claro, hay como una falta de amor. Yo el otro día hablaba con una persona... Pero además en términos políticos, ¿no? Sí, bueno, pero también tiene una cosa como la destrucción y la construcción que parecería como que tiene, no sé, como que tiene más peso la destrucción que la construcción. La pulsión de muerte tiene un enorme peso, ¿no? Sí, Parecería ser. Yo creo ¿Qué pensabas? Yo creo que la guerra es la actividad principal del hombre, ¿no? Por desgracia. Por desgracia, desde los tiempos remotos de la historia. Sí. Como lo más primario también. A mí siempre me llamó la atención, no sé si viene al caso, pero siempre me llamó la atención estudiando Shakespeare su defensa cerrada, digamos, militante, sobre las normas legales que regían la monarquía. Claro. El teatro de Shakespeare es absolutamente político, sobre todo las tragedias. Y claro, esto era lo mejor que él conocía. Así todo, él muestra ese gran mecanismo de la historia que estudia también Jean Cot, de un rey que es esperando que lo asesine otro que viene detrás a ocupar ese lugar. Claro, pero él critica eso, digamos, si la legalidad era, vos sos rey porque ganás una guerra o por sucesión. Todo lo demás está mal. Pero todo lo demás era lo que muestra en su teatro. Exactamente, él denunciaba eso, defendía una monarquía perfecta, legal, digamos, perfecta. Eso siempre me pareció asombroso. Bueno, porque en realidad son pocos los países que viven en democracia, no son muchos. Uno cree que son muchos, son pocos. Y también es cierto que la gran democracia ateniense, tan célebre y tan estudiada en el colegio, a la Ágora iban 6.000 personas. De una población de 90.000, iban 6.000 personas, nada más. Y tampoco querían ir mucho. Y era una democracia que estudiamos, insisto, todo el tiempo, que admitía la esclavitud como algo que es lo que corresponde, tener un esclavo. Es como cuando la gente te dice actualmente, lo cual es mucho más grave, ¿no? Bueno, pobre siempre hubo. ¿Y? ¿Qué significa que pobre siempre hubo? Claro, claro.
Yo creo que esas son las grandes deudas de la democracia. De cualquier manera, y para terminar, me han contado, ¿no?, que este programa, además de pasarlo por distintos canales, lo van a pasar, dicen, yo no creo que lo pueda ver dentro de 50 años, dentro de 30, dentro de 40. A mí se me complica un poco el tema. Pero, a mí no te cuento. Pero, ¿qué dirían ustedes de estos 25 años? Ahí tienen la cámara por ahí. ¿Qué le dirían de estos 25 años de democracia? ¿Qué podrías decir de esta vida en democracia, de la diferencia con la dictadura, ¿no?, también? No, bueno, yo diría muy simplemente que esta imperfecta democracia es de todas maneras lo que debemos defender contra un régimen como fue la dictadura militar del 76. Eso absolutamente, sin ningún nada, es así. Y dichosos los que nacieron, que no es por ejemplo el caso de mi hijo, después de la dictadura. Claro, claro. Esto es fundamental, Teresa. Y yo diría que la democracia es una señorita muy joven, que recién tiene 25 años. Es joven, en serio, claro. No lo había pensado. Y que todavía tiene que crecer y aprender mucho. Creo que si uno lo pasamos como a término como de una persona, uno dice 25 años, qué joven, ¿no? Entonces lo vería como desde ese lado, como poniéndole como unas fichas de esperanza de que en realidad lo que le falta es crecer y madurar y bueno, y hacerse madura y más sabia. Laura Yusa y Teresa Dugan, dos creadoras admirables, muchas gracias. Muchas gracias. Y a usted lo que le digo para cerrar es que en mi opinión es una conquista diaria la democracia. Mientras haya discriminación, mientras haya diferencias sociales brutales, inequidad, injusticia, estamos en problemas. Tenemos que seguir construyéndola. Creo que esta es la tarea, ¿no? Es decir, hay una democracia. No. Tenemos que construirla y lograr que cada vez más los que habitan este país se conviertan en ciudadanos, cosa que no ocurre. Hay muchos que son ciudadanos y hay otros que son ciudadanos de segunda, de tercera y de cuarta. Esta es la verdad. Si quiere la disfrazamos un rato, pero esta es la verdad. Muchas gracias por elegirnos.